Muy buenas tardes, sean bienvenidos nuevamente a las conferencias virtuales sobre educación de la mentalidad. Para el día de hoy nos acompaña nuestro conferencista, el pastor Jorge Figueredo. Él es pastor de la iglesia Misión Buenas Nuevas en San Lorenzo y es director de IYF en San Lorenzo. Él nos estará hablando acerca de los frenos del deseo. Recibamos a nuestro conferencista. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Una vez más le agradecemos a ustedes por la participación en el canal GBS de la charla de la educación del corazón. Hoy vamos a estudiar un tema muy importante que es el autocontrol, los frenos del deseo, que está en la unidad 2, capítulo 2 de la lección 1 de nuestro libro, de nuestro libro que estamos estudiando. Realmente el autocontrol es muy importante. El autocontrol podemos comparar con la capacidad de controlar nuestros deseos, impulsos, reacciones y saber expresarlo de forma adecuada. Es una de las claves del éxito personal. Por eso, si una persona no aprende el autocontrol, tampoco puede tener en su vida una vida plena. También no puede aprovechar al máximo su potencial y también lograr muchas metas que uno quiere hacer mientras que uno vive en esta vida. Por eso, hoy estaremos estudiando el autocontrol, los frenos del deseo. Entonces vamos a seguir. Entonces, hay varios objetivos de esta conferencia. Primeramente es qué es el autocontrol y por qué es importante en nuestra vida. Luego, los 3 peligros cuando el autocontrol está ausente. Y por último, cómo desarrollamos el autocontrol. Entonces, esto es muy importante en esta conferencia. Nosotros podemos ver cómo podemos, primeramente, cuán importante es en nuestra vida el autocontrol. Entonces, hay un auto que fue creado en Francia, el Bugatti Chiron. Es uno de los autos más rápidos y lujosos jamás creados, con un motor de 16 cilindros que tiene 1500 caballos de fuerza. Puede alcanzar velocidades de hasta 420 kilómetros por hora. Para estar a la altura de la potencia, la empresa tuvo que desarrollar frenos que pudieran manejar tal fricción. En lugar de usar pastillas de freno de aluminio tradicionales, este automóvil ofrece el primer sistema de frenos de titanio del mundo. Realmente este auto es muy potente, 16 caballos de fuerza 16 cilindros y 1500 caballos de fuerza. Es una velocidad que puede alcanzar 420 kilómetros por hora. Entonces necesita un buen freno. Si un auto tiene un buen acelerador, pero su freno no funciona bien o no es capaz de que la velocidad pueda reducir en poco tiempo, entonces es un auto muy peligroso. Entonces, cuanto más rápido sea el automóvil, mejor debe ser el sistema de freno. Por eso en nuestra vida también la misma cosa. Nosotros los deseos podemos comparar con el acelerador por el cual vamos hacia adelante para lograr los objetivos, metas que tenemos en nuestra vida. Entonces, mientras que nosotros vamos adelante, también tenemos muchos lugares donde tenemos que parar, donde tenemos que poner el freno en nuestra vida. Entonces, para que nosotros podamos obtener la meta, también necesitamos el autocontrol, o sea que es el freno de nuestra vida. En Mercedes-Benz llamó a revisión a 1 millón de autos por posibles fallas en los frenos. Un día hace poco eso había sucedido, que después de vender varios vehículos, la Mercedes-Benz anunció el retiro del mercado de casi 1 millón de automóviles porque podían experimentar fallas en el sistema de freno. Por más que es una buena marca, por más que tenga buenas cosas, pero falló el sistema de freno. Entonces, por ese punto tenía que ser retirado del mercado nuevamente. ¿Por qué? Es un peligro. Cuando un auto tiene buen acelerador, o sea, tiene buena velocidad, pero no tiene un freno que pueda contrarrestar contra aquella velocidad, entonces ese auto puede tener muchos problemas para nosotros. Por eso el freno tiene que ser más
tiene que tener más poder que el acelerador. Lo mismo sucede también en nuestro corazón. Al no contar con la capacidad del autocontrol, es de la misma manera, muchas personas por eso sufren. Tienen acelerador, tienen el deseo, tienen las metas, pero no tienen freno en sus corazones. Por eso, si no tiene freno en sus corazones, es como el Mercedes-Benz, que aunque tiene buena marca, buenos asientos, todo está bien en la parte eléctrica, pero el problema eran los frenos. Es un auto que puede apeligrar la vida de muchas personas. En nuestra vida también, por más que nosotros tengamos la capacidad, la inteligencia, la habilidad, pero si no tenemos un autocontrol en nuestro corazón, entonces al final todo lo que nosotros estamos logrando puede causarnos como un accidente en nuestra vida también. Por eso, aunque tengamos la habilidad, aunque tengamos algunas capacidades o talentos también que nosotros podemos tener, pero sin el autocontrol, hasta un punto uno puede avanzar. Pero luego, ¿qué sucede? Luego, al encontrarse con algún obstáculo, problemas o adversidades, pero en ese momento, si no puede ejercer el autocontrol, entonces pierde todo lo que uno está cultivando para su vida. Por eso nosotros podemos encontrar la importancia del autocontrol en nuestra vida. Por eso nosotros en esta clase tenemos que evaluar la actitud y el comportamiento de nuestra vida. ¿Con qué tipo de automóviles, por ejemplo, usted se identifica? El Mercedes-Benz, como se sacó varios componentes de ese auto, aunque era un buen auto, marca prestigiosa, tiene buena apariencia, pero tenía problemas en los frenos. Fueron retirados del mercado. O podemos también el Bugatti Chiron, auto de lujo, de mucho valor, frenos de titanio, 420 kilómetros por hora. Es un auto especial y caro. Entonces hay dos tipos de personas también. Uno que también aparentemente tiene buenas cosas, tiene prestigio, buena apariencia también, pero el corazón carece de autocontrol. Entonces, cuando el corazón carece de autocontrol, ¿qué es lo que sucede? Con el tiempo es algo peligroso. En cambio, como el Bugatti Chiron, el auto de lujo, de mucho valor, pero tiene buen freno. ¿Por qué? El freno no es de aluminio nada más, sino es un componente más resistente para que pueda aguantar el calor a altas temperaturas. Entonces es un buen freno, aunque el auto vaya a 400 kilómetros por hora, pero cuando se pisa el freno, el auto puede parar. Por eso el Bugatti Chiron es un auto muy, muy caro y muy lujoso, y todos quieren. ¿Por qué? No solamente por el acelerador, por el auto lujoso, sino por el buen freno que uno tiene. Por eso pueden alcanzar un auto a altas velocidades y la persona que está manejando ese auto puede tener la seguridad de que cuando pisa el freno, entonces puede parar en cualquier momento. Así debería también ser nuestros corazones. Hay las personas que antes de obtener algo tienen un cierto autocontrol, pero después de obtener algo pierden ese autocontrol, y luego ¿en qué sucede? Empieza a tener obstáculos, empieza a tener problemas en su vida. Y luego, ¿qué sucede en su vida? Vienen los fracasos, angustias, vienen muchas cosas por no tener el autocontrol, por no tener el freno en su corazón. Por eso nosotros, comparando estos dos tipos de autos, uno que tenía problemas de frenos y el otro que no tenía, así también hay dos tipos de personas. Las personas que tienen el autocontrol. Hay dos peligros cuando el autocontrol está ausente. Primero, por ejemplo, perseguimos deseos vanos. Fracasamos en alcanzar metas relevantes. Muchas veces nosotros estamos persiguiendo deseos que ni siquiera pueden llevarnos a algo, a poder encontrar algo satisfactorio para nuestra vida. Estamos persiguiendo muchas veces deseos que realmente al final nos van a hacer sufrir. Entonces también buscamos metas relevantes, o sea, metas que realmente no pueden darnos algo que pueda satisfacernos realmente, que podamos sentirnos realizados y satisfechos en eso. Por eso, ¿de dónde viene eso?
por no tener el autocontrol. Cuando una persona tiene autocontrol, deja de lado las cosas que viene del deseo. Por ejemplo, un jugador de fútbol tiene que ir a la copa o tiene que jugar un partido importante. Hay algunos deseos que surgen. Quiero tomar bebida alcohólica, o quiero dormir más tarde, o no quiero entrenar, por ejemplo, porque otros están divirtiéndose en esta hora, pero yo estoy entrenando, yo tengo que dormir temprano, no puedo salir. Entonces, los jugadores de fútbol que tienen autocontrol pueden negar esas cosas, esos deseos vanos, porque hay algo más grande, hay algo más relevante, hay algo más grande que ellos están queriendo lograr, ¿sí o no? Pero los que no tienen autocontrol, aunque quieren lograr las mismas cosas, pero van por esos deseos, toman esos deseos. O algunos quieren tomar el lado más fácil, el camino más fácil. Entonces uno, al tomar el camino más fácil, muchas veces quiere tomar atajos para lograr una meta. A menudo eso a menudo nos lleva a actividades ilegales, por ejemplo. Yo quiero mucho dinero. Entonces la forma de lograr algún dinero, quiero hacer alguna trampa, o quiero robar, o quiero hacer algunas cosas que al final, en vez de hacernos ganar, después, por ejemplo, el que roba se va a la cárcel y sufre más por querer tomar un atajo, por querer el camino más fácil, sin el autocontrol. Por eso esos tipos son peligrosos para nuestra vida. Por eso el autocontrol es crucial para una vida plena. Por eso una persona que pueda aprender el autocontrol poco a poco es una persona que realmente puede conseguir más cosas. Parece que no puede conseguir muchas cosas, pero con el tiempo puede conseguir más cosas. Y lo más importante es que después de conseguirlos, puede mantener, puede también puede disfrutar. ¿Por qué? El controlar el corazón, eso hace que disfrutemos lo que nosotros estamos logrando. Los frenos de nuestros deseos. Nuestros deseos son los motores de nuestra vida. Nos impulsan a tomar acciones que ayuden a lograr los objetivos específicos. Esos deseos realmente son muy importantes. Algunas personas pueden decir, yo no quiero ningún deseo. Entonces, si no tiene deseo, tampoco puede vivir. Pero cuando uno tiene los deseos, podemos comparar a los motores del automóvil que impulsan hacia adelante. Así también los deseos nos impulsan a lograr objetivos específicos. Existen diferentes tipos de deseos, por ejemplo, uno de los cuales es el deseo corto de vista. Por ejemplo, cuando ves alimento delicioso o de repente ves alguna cosa y cuando ves un alimento delicioso anhelamos comerlo, por ejemplo. Es un deseo que rápidamente uno puede tomar esa decisión, y esa decisión muchas veces nos lleva a enfermarnos, a tener problemas de salud, así. El otro tipo es un deseo con visión de futuro. Ejemplo, querer ganar mucho dinero para estudiar bien en la universidad, conseguir un trabajo y dedicar tiempo y esfuerzo a obtener y una posición más alta en la empresa. Eso nosotros podemos ver que al estudiar en la universidad implica un autocontrol. Tenemos que dejar muchas cosas, tenemos que estudiar, tenemos que lograr varias metas. Y eso, para lograrlo, implica un cierto grado de autocontrol. También conseguir trabajo, dedicar tiempo, esfuerzo para obtener una posición más alta en la empresa. Realmente esos deseos son muy importantes. Entonces uno quiere lograr esas metas. Entonces quiere avanzar para lograr esas metas. ¿Y qué es lo que sucede en nuestra vida? Muchas veces nosotros, por un deseo, perdemos todo. Por eso no podemos vivir una vida llena de deseos sin algo que controle esos deseos. Realmente, aunque tenemos el deseo, que es muy importante, por los deseos nosotros estudiamos, logramos metas, también conseguimos sueños, viajamos, tenemos deseos de hacer muchas cosas, pero esos deseos también, para poder lograrlo y poder disfrutarlos, nosotros necesitamos el autocontrol. Por eso necesitamos frenos en nuestro corazón para controlarlos. Tales frenos se llaman el autocontrol.
ustedes también quieren ser felices, ustedes también quieren lograr metas, ustedes quieren también mantener las metas logradas también, porque eso también, mantener las metas logradas, realmente necesita también el autocontrol. ¿Qué significa? A lo largo de nuestra vida, desde que nacemos hasta que muramos, el autocontrol, si está ausente en nuestra vida, entonces siempre nos va a causar sufrimiento, nos va a causar accidentes graves en nuestra vida. ¿Por qué? Por tan solo hecho de que nos falta el autocontrol. En cambio, si nosotros tenemos el autocontrol, entonces podemos aprovechar al máximo todas las cosas que tenemos. Realmente el autocontrol es una riqueza muy grande que una persona puede tener, porque por medio del autocontrol una persona puede lograr y puede también aprovechar al máximo lo que tiene. Entonces, por eso el deseo tiene que ir acompañado del autocontrol. Como el auto necesita el acelerador, el motor que acelera, también necesita el freno para que pueda frenar en cualquier caso, para que no haya ningún accidente. Así también nuestra vida. Por eso nuestro autocontrol debe ser lo suficientemente fuerte como para detener nuestros deseos. Es decir, más fuerte que los deseos que nos impulsan. Realmente, muchas veces tenemos muchos deseos muy fuertes, pero en ese momento nuestro autocontrol es muy débil. Entonces, el deseo lleva nuestra vida. Entonces, nosotros necesitamos ejercitar nuestro autocontrol. ¿Cómo podemos obtener el autocontrol? No es que un día para otro, porque yo quiero tener el autocontrol, ya puedo tener. Necesito ejercitar. Cada día necesito negar algo, perder algo para ganar algo mejor, ¿sí o no? Entonces, para eso necesito negar lo que yo deseo. Por ejemplo, yo quiero comer una comida rica, pero no me conviene. Necesito una comida saludable. No me gusta la comida saludable, pero me conviene. Entonces, una persona que no tiene autocontrol, ¿qué hace? Va por la comida rica, pero que no le conviene, al final le causa enfermedades. Pero en cambio, el que tiene autocontrol va por la comida que no es rica, pero es buena para su salud. Con el tiempo puede sentir también que tiene buena salud, se forma un hábito también. Entonces, en ese momento puede lograr muchas cosas. Hoy en día nosotros podemos ver que muchos jóvenes, o sea, muchas personas hoy en día se van por sus deseos. Tienen sueños, tienen metas, quieren lograr esas metas. Pero los deseos también están ahí que no, sin autocontrol no teniendo autocontrol, ¿qué sucede? Los deseos empiezan a llevarles otra vez y hace que pierdan todos esos sueños. Con el tiempo se vuelven frustrantes la vida de esa persona, porque decía, ¿por qué yo no aproveché? Cuando era joven tenía la oportunidad de estudiar, cuando tenía dinero tenía la oportunidad de invertir en algo, por ejemplo, pero en ese momento yo gasté en esto que no tenía importancia, ahora estoy sufriendo nada más. Nosotros podemos ver en la sociedad hoy en día sucede muchas cosas de eso. Y todo eso proviene del no tener el autocontrol. La sociedad alienta a la persecución interminable de la abundancia materialista, pero el autocontrol es vital. Por eso, a través de este programa, nosotros queremos que ustedes también puedan adquirir el autocontrol. El autocontrol es como el freno de nuestra vida, que es tan importante. Un auto que no tiene freno no sirve, no puede ir velozmente, por más que su motor sea tan potente, pero si no tiene freno, entonces ya en vez de un auto, un instrumento que tenemos que utilizar, se convierte en un arma mortal. Así también, cuando una persona solamente tiene deseos, pero no tiene autocontrol, se convierte en una vida mortal, en una vida plena, llena de accidentes, llena de problemas y dificultades. Por eso, es muy importante que uno pueda tener el autocontrol. Por ejemplo, leer libros. Al leer los libros, por ejemplo, primeramente uno no le gusta porque es más fácil, por ejemplo, ver una película o ver algo que ya uno, sin hacer tanto el trabajo de pensar, por ejemplo. Pero cuando uno empieza a leer los libros, se forma luego un hábito y luego con el tiempo ya puede tener
el hábito de leer los libros. Entonces, ¿qué pasa? En la vida de esa persona, se desarrolla mucho más su mentalidad. ¿Por qué? Entre leer y ver en la televisión es totalmente diferente. Entonces, para eso también es importante el autocontrol. Ustedes ya se darán cuenta que en su vida también, cómo sucede cuando no tiene el autocontrol. Entonces, así como cuando las personas se desesperan por ganar dinero, por ejemplo, o tener casas bonitas, todo esto puede conducirlo a tomar decisiones cuestionables. En todos los niveles de la sociedad, la necesidad del autocontrol es muy importante. Que incluso aquellos que son ricos tienen muchas cosas, tampoco pueden controlar sus corazones si no tienen freno, por ejemplo. Aunque yo tenga mucho dinero, tenga buen estudio, buena universidad, pero si no puedo aprender el autocontrolarme, entonces al final no me sirve de nada. Ser pobre, ser rico, me hace sufrir. Muchos sufren en la pobreza, no es por la pobreza, sino por no tener el autocontrol. Muchos sufren también siendo millonarios, ricos, teniendo poder, sufren también. ¿Por qué? Porque no tienen autocontrol. El autocontrol no solo es esencial para llegar al siguiente nivel del crecimiento personal, sino que es primordial para mantener una vida feliz. Realmente las personas que aprendieron a autocontrolarse son las personas que plenamente pueden ser más felices, pueden aprovechar muchísimas cosas más, también pueden tener una vida satisfactoria. ¿Por qué? Porque no es por la abundancia que una persona tiene o por las cosas que uno logra, ¿sí o no? Sino por poder controlar el corazón que uno tiene. Ahí uno puede satisfacerse o también uno puede estar en una vida plena y puede tener una vida feliz. ¿Por qué? Porque supo mantener el autocontrol. Es como un auto que nunca chocó, entonces puede mantenerse tranquilamente. Pero el auto que siempre tiene problemas, que choca cada rato por el problema de freno, entonces siempre tiene que tener muchos desperfectos, por ejemplo. Así también la vida del hombre. La vida del hombre, cuando tiene muchos choques, cuando tiene muchos problemas en su vida, entonces, ¿qué es lo que sucede? Viene la infelicidad, viene la amargura. Entonces, en ese momento, ¿qué sucede? Uno tiene que pensar, tiene que frenar un poco y mirar, ¿por qué me sucedió esto? ¿Cuál es el motivo? Entonces, vamos a encontrar que muchas veces es por no tener el autocontrol. Realmente hay muchas consecuencias de no tener el autocontrol. Muchos por no tener el autocontrol son drogadictos, alcohólicos. Hay muchísimos vicios que están destruyendo la vida del hombre. Por ejemplo, el cigarrillo. Con el tiempo muchos padecen de cáncer. Entonces otros por el alcoholismo pierden sus familias, dineros, empresas, tantas cosas. Por la drogadicción, por ejemplo, pierden todo, hasta su vida. Viven una vida muy miserable. Entonces, ¿por qué sucede todas estas cosas? Por no tener el autocontrol. Podemos ver problemas de querer suicidarse. Hay problemas. Hoy en día la sociedad está llena de problemas. Hay muchas cosas fáciles, pero tendría que ser más. La persona tendría que ser más feliz, pero más infeliz se vuelven las personas. Por tanta facilidad, muchas veces ya uno no puede controlar su corazón. Por eso hoy en día hay problemas también de enfermedades. Por la alimentación sedentaria, por ejemplo. Hay muchas personas que son obesas, tienen diabetes, tienen problemas de azúcar en la sangre, ácido úrico, tantas enfermedades por tan solo hecho de una mala alimentación, una alimentación descontrolada, ¿sí o no? Entonces nosotros podemos darnos cuenta, antes de aprender muchas cosas, es muy importante entonces poder aprender el autocontrol. También nosotros podemos ver que hoy en día hay muchas enfermedades de transmisión sexual, por ejemplo. La gonorrea, VIH, clamidia, herpes genital, hepatitis, sífilis. Hoy en día hay muchos. ¿De dónde proviene eso? Por vivir una vida promiscua, por ejemplo. Por vivir una vida sin autocontrol.
Por eso muchas personas hoy en día sufren, están en los hospitales, algunos inclusive ya murieron. ¿Por qué? Porque no aplicaron el freno en sus corazones. Por eso si una persona hubiera tenido freno, no, no tengo que vivir así. Realmente yo en vez de comer muchas comidas chatarras, mejor sería comer saludablemente para cuidar mi salud. Entonces, por ese autocontrol que uno tiene, va a vivir una vida con mucha salud. En vez de gastar en remedios, hospitales, en vez de gastar mucho, entonces con el alimento saludable puede pasar muchas cosas. Por eso de dónde tiene que salir, del corazón que tiene autocontrol. Entonces, ¿cómo se logra eso? ¿Cómo yo puedo tener el autocontrol? Yo también no quiero sufrir, quiero tener autocontrol. Para eso tenemos que cultivar poco a poco el autocontrol, negando algunas cosas que me gustan por algunas cosas que me convienen. Hay una diferencia, las cosas que me gustan por las cosas que me convienen. Por ejemplo, una rica hamburguesa, pero no me conviene. Entonces cambiar por una rica ensalada, por ejemplo, que es muy difícil, pero con el tiempo uno puede ver el resultado de haber tenido autocontrol. O en vez de buscar una vida promiscua, o en vez de alcoholizarme, buscar otras maneras de que yo pueda ser feliz. Entonces, poniendo el autocontrol en mi vida, voy a poder superar y voy a poder ser más feliz. Hoy en día los adolescentes tienen muchos problemas y todo está saliendo por el problema de que no tienen autocontrol en su vida. La rebeldía en adolescentes puede producir las siguientes consecuencias. Por ejemplo, los adolescentes pueden ir en contra de sus propios intereses, rechazando actividades que les proporcionan sentido de alta autoestima. También hoy en día muchos adolescentes tienden a conductas autolesivas o autodestructivas, negar a ir al colegio o autolesionarse. Entonces, por no tener el autocontrol, pierden muchas cosas. No saben por qué suceden. En vez de buscar otra solución, por ejemplo, tengo que buscar otra solución, irme al colegio es muy importante. En vez de autolesionarme, buscar otras alternativas para poder solucionar los problemas. Entonces todo va a ser mejor. Pero por no tener el autocontrol, buscan medidas drásticas, por ejemplo, para poder salir, pensando que ellos, entre comillas, pueden salir de diferentes problemas, que esa es la solución. También experimentan situaciones de riesgo para buscar excitación. Por ejemplo, quiero ser feliz. Me parece que con una buena droga, con algo, al final buscando ese tipo de excitación o felicidad, buscan realmente cosas que destruyen al final su vida, que nos da un momentito de felicidad o satisfacción, pero mucho sufrimiento. Entonces, no cumplir las normas de seguridad basándose en los impulsos en lugar del juicio para tomar decisiones. Hoy en día hay muchos, no solamente adolescentes, jóvenes también, o adultos también, que se basan por sus impulsos. ¿Por qué mataste a fulano? Porque me sentí nervioso. ¿Por qué pegaste a tu esposa? Porque yo estaba muy nervioso. En vez de pensar objetivamente, empiezan a actuar según sus impulsos. Luego, ¿qué pasa? Después de haber hecho todo lo que había hecho, entonces, ¿qué sucede en su vida? Viene el sufrimiento. Empiezan a preguntarse, ¿por qué tomé esa decisión? ¿Por qué yo hice así? Mire, en vez de solucionar, empeoré más. Entonces, en ese momento, si hubiera tenido el autocontrol, no hubiera llegado a tal problema, a tal dificultad. También los adolescentes tienden a destruir relaciones sociales valiosas, alejándose de gente que se preocupa por su bienestar. Muchas veces eso también sucede en los adolescentes. ¿Qué pasa? Empiezan a buscar soluciones diferentes, así. Por eso realmente es muy importante que nosotros podamos aprender el autocontrol.
Aprendiendo el autocontrol, ¿qué es lo que sucede en nuestra vida? Entonces sucede que en ese momento podemos nosotros recibir la guía de otras personas. Por eso tenemos que descubrir la necesidad de contar con frenos. Se necesita una autoevaluación para ver si necesitamos el autocontrol. Cuando nos tomamos el tiempo para evaluarnos a nosotros mismos, podemos ver rápidamente cómo dejamos de que determinados deseos se salgan del control. También un ejemplo es cuánto tiempo usas tu teléfono mirando cosas inútiles. Hoy en día es un gran problema en la sociedad eso. Muchas personas pierden mucho tiempo en ver cosas que no son relevantes para nuestra vida. Por eso, ¿qué sucede? Pierden mucho tiempo en vez de aprender alguna nueva carrera o de aprender otras cosas tan importantes, aprender un idioma nuevo, por ejemplo, o hacer actividades deportivas para la salud, o ir tal parte, o compartir con la familia, que es tan importante también. Se pierde todo eso porque uno no tiene el autocontrol en el caso, por ejemplo, del teléfono. Hoy en día hay muchísimos problemas que suceden por eso. Entonces, en ese momento uno no puede sentir cuando está utilizando, por ejemplo, el teléfono celular viendo YouTube, Facebook o algunas cosas, pero sin darse cuenta uno, mirando, ve cuánto tiempo yo perdí. ¿Por qué yo no pude controlar esa parte? Por eso es muy importante contar con los frenos. También tenemos que descubrir esa necesidad de contar con los frenos. Una vez que nos damos cuenta de estos hechos, podemos concentrarnos en buscar el autocontrol para limitar nuestros deseos. También gobernar nuestros corazones, que siempre están cambiando. En nuestra vida necesitamos la fuerza para controlar nuestros deseos. Eso es muy importante. Especialmente aquellos que pueden llevarnos a hacer algo dañino para uno mismo y para quienes nos rodean. Realmente hoy en día la sociedad sufre no por otras cosas o no por la falta de algún bien o algún bien material, o algunos dicen por otras cosas, sino muchas veces nosotros nos damos cuenta que por falta del autocontrol viene tal dificultad, tristeza, amargura en la vida de las personas, fracaso también. Si podemos pensar más profundamente y preguntarnos, ¿seguir adelante con este impulso me hará sentir miserable? Esto puede ayudarnos a cambiar nuestras vidas, practicar el autocontrol. Realmente es muy importante, primero, para poder tener freno en nuestra vida. Para poder tener el autocontrol es importante una cosa: empezar a pensar profundamente. ¿Por qué tomamos decisiones que al final nos llevan al fracaso, a la tristeza, a la amargura? ¿Por qué tomamos ese tipo de decisiones? Muchas veces por no pensar profundamente. Este pensamiento, ¿a qué me lleva? ¿Esto que voy a hacer, qué resultado va a tener? ¿Qué consecuencias va a tener esta decisión? Muchos actúan sin pensar profundamente, luego se empiezan a darse cuenta. ¿Por qué yo tomé esta decisión? ¿Por qué yo hice? Sufriendo nada más. Por eso, una forma de autocontrolarnos es pensar profundamente. Bueno, ahora yo estoy nervioso por esta situación, pero si yo actúo con este impulso, ¿qué resultado me va a hacer? En cambio, cuando yo refreno mis impulsos y empiezo a actuar objetivamente, no impulsivamente, entonces el resultado va a ser óptimo. El resultado va a ser mejor, ¿sí o no? Entonces, hay que comenzar ya a probar. Desde ahora nosotros tenemos que empezar a poner frenos en nuestro corazón para que seamos personas felices, para que podamos poder desarrollar en nuestra vida el autocontrol, que es tan importante y tan vital para nuestra vida. Por eso es muy importante el autocontrol poder tener en nuestra vida. Por ejemplo, hay algunas personas que tienen la discapacidad del cuerpo. Por ejemplo, hay algunas personas que sufren de monoparesia. Es, por ejemplo, cuando una de las partes del brazo, por ejemplo, tiene
la discapacidad para moverse, para doblarse, por ejemplo. Otros sufren la displegia, cuando las dos piernas no funcionan. Otro la hemiplegia, cuando estas partes no funcionan, las extremidades no funcionan. Entonces, cuando suceden esas cosas, ¿qué sucede? No podemos doblar, no podemos caminar. Entonces, una persona se vuelve discapacitada del cuerpo. Entonces, es muy importante saber doblar nuestros brazos. Para comer, por ejemplo, uno tiene que aprender a doblar los dedos, es muy importante, las manos, mover. Pero cuando uno pierde esa capacidad, entonces en ese momento, ¿qué sucede en la vida de esa persona? Le causa sufrimiento. Entonces, en cambio, en el corazón también hay la discapacidad del corazón. Muchas personas no aprendieron a doblar su corazón. No aprendieron, por ejemplo, a doblar el corazón. Entonces, ¿qué es lo que sucede en la vida de esa persona? Así como no puede doblar para comer, por ejemplo, su mano, entonces no puede doblar su corazón, entonces sufre la discapacidad del corazón. Por eso tiene tantos problemas. Entonces por eso tienen esas discapacidades y eso produce muchos males en nuestra vida. Realmente, doblegar el corazón es muy importante. Tenemos que aprender a doblegar el corazón. Tenemos que aprender también a decir no muchas veces a nosotros mismos, no a otras personas. No, esta parte yo no hago. Tenemos que empezar a pensar profundamente cuál va a ser el resultado de nuestros actos. Eso es muy importante. Entonces una persona que tiene la discapacidad, por ejemplo, tiene ansiedad, depresión, también trastornos de conducta. Hoy en día hay muchas personas, aunque tienen todos los brazos, pueden doblar todos los brazos, el cuerpo está perfecto, pero su corazón está discapacitado. Por estar discapacitado el corazón, entonces se causa en su vida misma el problema, la dificultad. También no solamente en su vida causa la dificultad, el problema, sino también a todas las personas que están alrededor de la persona discapacitada del corazón. Muchas personas también tienen problemas de psicosis o algunos tienen problemas de conducta o quieren suicidarse o también algunos hoy en día se autolesionan a sí mismos por no tener esa capacidad. Entonces, eso es un gran problema hoy en día en la sociedad. Por no tener el control del corazón, hoy en día hay muchísimos problemas en la sociedad. Por eso es muy importante, ustedes que están escuchando esta conferencia también, que pueda desarrollar esa capacidad de poder encontrar el autocontrol en la vida de usted. Entonces así usted va a poder tener un tiempo tan precioso y también usted puede recibir en su vida la satisfacción que necesita. Entonces yo quería poner algunas cosas para que ustedes puedan tener. Por ejemplo, hay una persona que tiene que ir a estudiar. Entonces esa persona, para ir a estudiar, entonces tiene que dormir temprano, por ejemplo. Entonces hay el que tiene freno, tengo que dormir temprano. Después al siguiente día se tiene que levantar temprano. Entonces, pero uno quiere dormir más. Voy a dormir 5 minutos más. Así, durmiendo un poco más, se levanta tarde, no pisó el freno del corazón, sino que en vez de pisar el freno, pisó el acelerador. Entonces, o sea, ¿qué significa eso? Que empezó a hacer lo que desea en su corazón, a dormir más. ¿Pero qué pasó? Llegó tarde a la escuela, tenía que presentar algunas cosas, no pudo bañarse, no pudo desayunar. Entonces, el resultado fue un resultado difícil, que le causó dificultad y problema. Otros, en vez de presentar un examen, por ejemplo, ¿qué es lo que hacen? Yo tengo que tener examen mañana, entonces tengo que estudiar, pero también tengo que tener tengo que ver una serie, por ejemplo, que me gusta,
me gusta una serie que tengo que ver, pero estoy entre ver la serie o estudiar. ¿Qué tengo que hacer? El que pisa el freno, ¿qué hace? No ve la serie, estudia. Entonces después, ¿qué pasa? Se va, rinde bien, saca buenas notas, luego puede ver la serie, ¿sí o no? Al final aprovecha porque pisó el freno. Pero esa persona que en vez de estudiar, que hizo, vio la serie, entonces dejó de lado eso, ¿qué sucedió? Al final no pudo rendir bien, sacó buenas notas, entonces al final perdió muchas cosas. Entonces uno tuvo diferentes resultados de acuerdo a lo que podía pensar. Uno pisando el freno, teniendo el autocontrol, otro sin el autocontrol. Entonces eso podemos comparar y podemos aplicar en diferentes ámbitos de nuestra vida también. Las personas que tienen el autocontrol, entonces pueden aplicar en su vida también. Por ejemplo, en la vida diaria, en vez de hacer esto, tengo que hacer esto. Y ustedes van a ver el resultado. Y luego, cuando ven el resultado, se van a animar más para poder poner en su vida el freno que tanto necesitamos. Entonces, en esta hora, yo le agradezco por la oportunidad que me dieron y por esta charla. Espero encontrarles nuevamente para poder seguir compartiendo la charla de la educación de la mentalidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Y para el día de hoy tenemos a una invitada especial, a la doctora Mariela Campuzano. Ella es especialista en dermatofuncional. Es miembro de la Confederación Internacional de Dermatofuncional. Es profesora de la Cátedra en Kinesiología Dermatofuncional de la Universidad UNIRA. Es profesora de la carrera de posgrado en el área de salud pública en la Universidad UNIRA. Ella nos estará hablando acerca de tratamientos dermatofuncional en cirugías. Recibamos a nuestra invitada. Muy buenas tardes para todos. Antes que nada, quisiera dar las gracias por la invitación. Para mí es un honor y un placer estar con ustedes el día de hoy para hablar de mi humilde trabajo dentro de lo que vendría a ser el área de salud y de la rehabilitación que me corresponde. Soy la licenciada Mariela Campuzano, tengo varias especializaciones, también tengo hecho 2 doctorados, una maestría. Bueno, agradezco también la invitación, lo que vendría a ser a la organización IYF. Es un privilegio, como les decía hace rato, poder compartir este trabajo dentro del área de la salud. Bueno, el día de hoy le estaría hablando de lo que es la actuación del fisioterapeuta en las cirugías. Cuando nosotros decimos cirugías, es amplia la palabra. No abarca solamente lo que es una cirugía estética, sino que nosotros rehabilitamos para la vida diaria y nos enfocamos en varias áreas. Cuando nosotros hablamos que un fisioterapeuta es especialista en dermatofuncional, es porque tenemos varias especialidades. ¿Por qué varias especialidades? Porque estamos en la parte de traumatología, en la parte de rehabilitación de cirugía, trabajamos en la parte de neuro, trabajamos en lo que vendría a ser la parte cognitiva y entre otras cosas. Cuando nosotros habíamos hablado de lo que es la dermatofuncional, eh, estamos, habíamos hablado que la dermatofuncional tiene varios objetivos, pero como pilares y como bases esenciales es, primeramente, beneficiar la salud y por sobre todo aumentar la autoestima, que eso va a requerir transformar vida para la sociedad útil, porque nosotros cuando también tenemos un paciente tocado emocionalmente, el paciente se encierra, se deprime, no quiere salir de su casa. Cuando tenemos un paciente que ha sido extraído una parte del miembro, cuando el paciente también es, más adelante lo vamos a ver,
cuando el paciente también tuvo un accidente de tránsito, es tocado también la parte de autoestima porque toca la cara o toca un miembro. Nosotros vivimos en una sociedad chica y todavía una sociedad no inclusiva. ¿Por qué? Porque no incluimos a nadie. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tratamos de hacer? Tratamos de educar e incluir. Nosotros hacemos una inclusividad al paciente para la sociedad. Entonces, la dermatofuncional es, eh, trabajamos la parte física como el estado emocional del paciente, recordando que el paciente no es un cliente, sino alguien que confía en nuestro expertise. Es fundamental ofrecer lo mejor al paciente, tener empatía, ya que detrás de cada cirugía hay angustias y frustraciones. El objetivo es devolver la seguridad y la autoestima al paciente. Como les había dicho, que la dermatofuncional es la encargada de la prevención, promoción y rehabilitación integral del paciente. Trata a la piel como un todo, que la piel es el órgano más extenso del cuerpo. No solamente abarcamos la parte estética, sino también la parte emocional y la rehabilitación en todo lo que vendría a ser el rango articular del ser humano. El fisioterapeuta está en la prevención, en la valoración y el diagnóstico, la intervención, gestión ideológica y profesional, investigación científica y formación permanente. Esto es esencial, que el profesional debe tener trabajos de investigación o también formaciones permanentes, ¿sí? Conociendo al paciente todo se hace más fácil. Pregunta frecuente que nos debemos hacer antes de abordar un tratamiento. ¿Qué tipo de cirugía se va a hacer? ¿Qué tipo de tratamiento le vamos a ofrecer? ¿Qué tipo de paciente vamos a tener? Si vamos a tener pacientes de edad iniciales, niños, también bebés, vamos a tener pacientes de edad media o de pacientes adultos o también pacientes oncológicos. Cuando tenemos pacientes oncológicos debemos tener mucho tacto. El profesional debe ser empático. El profesional debe ponerse en el lugar del otro. ¿Y qué tipo de tratamiento vamos a realizar? Por sobre todas las cosas. Pregunta que uno se hace como dermatofuncional. ¿Qué debo hacer? ¿Por dónde voy a empezar? ¿Cómo voy a abordar mi tratamiento? ¿Qué agente físico utilizaré? Cuando nosotros hablamos de agente físico, para que ustedes entiendan, estamos hablando de aparatos, ¿sí? ¿Qué protocolo de trabajo armaré? ¿Qué profesionales me van a acompañar? Como somos profesionales de salud, debemos tener un equipo multidisciplinar. ¿Qué significa eso? Tener un equipo multidisciplinar, cuando abarcamos cirugía tenemos que tener nutricionistas, tenemos que tener psicólogos, tenemos que tener rehabilitadores y tenemos que tener fisioterapeutas. Debemos trabajar en conjunto. Juntos somos más. ¿Cómo me contengo al paciente? ¿Por qué pasó esta intercorrencia? ¿Qué significa qué pasó esta intercorrencia? Las complicaciones que puedo tener a posterior. Las complicaciones con las que nos encontramos es una mala cicatrización. Vamos a ir desmenuzando, ¿no?, las complicaciones para que ustedes entiendan. ¿Y qué pudo influir? Falta de sueño, infección, el uso desmedido de medicamentos, el trauma quirúrgico, presión del tejido ocasionado por el trauma, enfermedades metabólicas, sobrepeso, uso de crema en tiempo incorrecto, realizar esterilización con medicinas caseras empíricas y el medio ambiente. Cuando nosotros hablamos de realizar esterilización con medicinas caseras, debemos tener en cuenta que nosotros no tenemos que relacionar con todo lo que está científicamente comprobado. Nosotros no podemos ir por la vida probando lo que me dice mi vecina, mi abuela, mi tía, etcétera. Nosotros debemos ser profesionales serios y enfocados en lo que vendría a ser científicamente comprobado. Una colega siempre dice, todo lo que no está estudiado y publicado no existe. Entonces, debemos enfocarnos en eso. Debemos enfocarnos que esté en competencia y comprobado científicamente.
¿Dónde intervenimos como fisioterapeuta? Intervenimos en el pre, en el trans y en el postoperatorio. Debemos tener en cuenta lo que vendría a ser una anamnesis detallada, que vendría a ser la clínica del paciente. ¿En dónde nos incluimos en el preoperatorio? Nosotros debemos tener en cuenta que al paciente hay que preparar. El paciente no puede ir a cirugía sin haber preparado el cuerpo. Y también la parte emocional. Un procedimiento de prequirúrgico se hace de 10 a 15 días antes. Tenemos un control inflamatorio, un control de traumatismo y un control de equimosis. El abordaje sinestético es el abordaje de una asociación de ejercicios que vamos a hacer, que son trabajos respiratorios, y también abordando lo que vendría a ser la elongación para trabajar lo que vendría a ser la oxigenación del cuerpo. Tenemos que evaluar la parte de anamnesis, la parte de alimentación y la parte de cirugía que se realizará al paciente. Nosotros debemos ser conscientes de qué tipo de cirugía se va a someter nuestro paciente. Si es una estética, balón gástrico, cardiorrespiratorio, traumatológico, oncológico, entre otros. No olvidar que debemos trabajar en el equipo multidisciplinar. Nosotros debemos estar en constante comunicación, tanto con el clínico, tanto con el cirujano, tanto con la psicóloga. Debemos sentarnos en una mesa y evaluar el proceder del médico y también el avance o el estancamiento del paciente y trabajar entre todos en conjunto. ¿Por dónde empezamos? La fisioterapia no es fuerza, no es un protocolo y no es estética. Eh, Cuando hablamos de protocolo, nosotros tenemos que tener en cuenta que es un análisis clínico y cuando no es estética, es fisioterapia. El valor al conocimiento es un postoperatorio que incluye una rehabilitación integral para toda la vida, paso a paso, día a día, acompañando al paciente. La alimentación debe ser equilibrada. A veces el paciente no acude al nutricionista. Entonces nosotros no somos nutricionistas, pero en un hospital a veces debemos estar preparados para guiar. Por más que en el hospital eh, tengamos un nutricionista, a veces el paciente no quiere acudir, por H o por B motivo. Entonces nosotros, aclaro, no somos nutricionistas, pero podemos estar capacitados para guiar. Entonces, tenemos que tener en cuenta que no debe de fumar 10 días antes, no debe tomar alcohol 48 horas antes, no debe usar anticonceptivos ni anticoagulantes y evitar por sobre todas las cosas el café. Pero ¿por qué no hacemos eso? Porque el tabaco disminuye la oxigenación en sangre, el alcohol desestabiliza la presión arterial, los anticonceptivos tienen un riesgo muy venoso, entonces tenemos un riesgo, una trombosis venosa profunda, los anticoagulantes, el riesgo de desarrollo de hemorragias y el café altera la presión arterial. ¿Qué consumir? En nuestra pirámide debemos tener en cuenta que como base tenemos los hidratos de carbono, los lácteos, las grasas, las proteínas, las frutas y las verduras. Consecuencias del consumo del tabaco, como había dicho, es en más de lo mismo. Y en un trabajo operatorio, ¿qué hace el fisioterapeuta en el trabajo operatorio? No nos olvidemos que somos rehabilitadores, por sobre todas las cosas. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Primeramente, la preparación al paciente, que no sea traumático el traslado al lugar. Después, la evaluación netamente en una escala de EVA, que significa una escala de cómo se encuentra el paciente. Si se encuentra el paciente tranquilo, ansioso, con dolor, sin dolor, todas esas cosas influyen en el momento del bolo quirúrgico. Conocer el equipo multidisciplinar que me va a acompañar y por sobre todas las cosas, cómo sale el paciente y estabilizando al paciente. Recordemos que lo que nosotros más hacemos es trabajar en nuestro sistema circulatorio y linfático. Nosotros tenemos que tener en cuenta que en un sistema circulatorio que está dividido en dos, que es el superficial y el profundo, y tenemos una revascularización linfática que incluye piel, vasos colectores y por encima de la fascia nos encontramos con precolectores linfáticos que trabajamos los patrones respiratorios
y trabajamos asimismo también el sistema circulatorio. Bueno, eh, como les decía hace rato, en un principio les dije que tenía varias especialidades. Una de mis especialidades es una técnica que se denomina Godoy-Godoy, que es estabilizar el sistema profundo linfático, en donde trabajamos el sistema parasimpático y simpático al mismo tiempo. Entonces el paciente eh, le inhibimos en el dolor y tiene como una sensación de relajación y sueño. Mientras nosotros los trabajamos, el paciente entra en trance y se ve más tranquilo y por ende, ¿sí? El paciente siente esa sensación de relajación y tranquilidad y sueño al mismo tiempo. Entonces, cuando sale del consultorio, sale sin dolor, con una sonrisa y con el sueño prácticamente estabilizado. Bueno, como les había dicho, este es mi paso por la clínica del doctor Godoy. El doctor Godoy es un doctor que ha tenido muchos trabajos científicos, fue ganador de varios galardones, también tiene premios Nobel, tiene trabajos, como les decía, científicos publicados. Es una eminencia para nosotros y bueno, tuve el honor de estar en la clínica y hacer la especialidad con él para traer acá a Paraguay, ¿no? El hecho de trabajar la parte oncológica, la parte linfática. Él, no- él tiene unas especialidades en lo que se denomina linfedema, lipedema, en la parte oncológica. Él ha creado un aparato de flexoextensión en lo que es una gimnasia pasiva que va a trabajar, como les había dicho, el sistema parasimpático y simpático con una movilidad sin esfuerzo. Para mejorar edemas y procesos inflamatorios, es controlador del dolor, como les había dicho, gimnasia pasiva, realización de patrones respiratorios, control el edema y activamos por sobre todas las cosas el sistema circulatorio. Bueno, ¿qué es la piel? Bueno, como nosotros somos rehabilitadores, no nos tenemos que olvidar de la piel, porque si la piel está comprometida, todo nuestro sistema está comprometido, porque nuestro órgano más importante es la piel. ¿Y qué tenemos que tener en cuenta? Nosotros somos observadores natos, entonces nosotros tenemos que tener en cuenta el color, la turgencia, la humedad, la temperatura. Nuestro paciente nosotros tenemos que controlar absolutamente todo, desde cómo camina hasta cómo está la humedad de la piel. Como somos observadores, tenemos que estar en la etapa de la cicatrización. En la etapa de la cicatrización tenemos 5, que son la coagulación, la inflamación, la proliferación, la contracción de la herida y la remodelación. No nos olvidemos que somos observadores. Entonces tenemos que estar en cada etapa para que si en caso de que nosotros tengamos una complicación, actuemos en el tiempo exacto para prevenir. Nosotros somos rehabilitadores. Acuérdense que la dermatofuncional lo que hace es la prevención. La fase de remodelación, estamos en la posible cicatrices hipertróficas y queloides e inflamatorias. Nosotros actuamos en todas esas fases. También estamos en la parte de neovascularización, ¿sí? Entonces estamos en la fase inflamatoria, en la proliferativa y en la de remodelación. Cuando nosotros hablamos que es importante que el paciente tenga una asistencia psicológica, es por esto. ¿Por qué? ¿Cómo se va a sentir un paciente ante una sociedad que no está queriendo ser inclusiva? Porque nosotros vivimos en una sociedad chica, sí que todavía vemos con ciertos ojos de monstruitos. Entonces, eh, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que tenemos que estabilizar emocionalmente a este paciente para poder insertar a la sociedad. Nos encontramos con un paciente que tuvo un traumatismo de cara que no está siendo aceptado. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a trabajar? ¿Cómo vamos a abordar? Vamos a abordar, primeramente, trabajamos con la psicóloga, lo ideal, pero si no tenemos una psicóloga, tenemos que también estabilizarle a él, prepararlo para lo que vendría a ser
la expectativa que él tiene y decirle que un abordaje serio, esquematizado, conociendo la fisiología humana y conociendo la anatomía, va a tener una pequeña secuela, pero eso no significa que eso lo va a condicionar de por vida. No, vamos a trabajar para recuperar, ¿sí?, el rostro como era. Y acá lo ven, en esta placa, si ven mi flechita, van a ver que prácticamente está recuperado casi el total de lo que vendría a ser la piel, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tenemos un estrés oxidativo, lo que nosotros tenemos que explicarle al paciente es que hay varios sistemas que están alterados, como el sistema endocrino, el metabólico, el autónomo, el inmunológico y el hematológico. Entonces, ¿qué eso significa? Que los impulsos nerviosos generados en el sitio de la lesión activan una respuesta endocrina y al mismo tiempo es una respuesta inflamatoria e inmunológica, mediado por hormonas y citocinas que comienzan a desarrollarse a través de la secreción de leucocitos activados y los fibroblastos y las células endoteliales. Entonces, tenemos que ser conscientes, sentarlo al paciente y explicarle qué es el proceso que va a ocasionar si él está alterado, si él está excitado, si él está deprimido, si esas endorfinas y esas dopaminas tienen que estar estabilizadas. Bueno, ¿cómo combatimos este proceso? Este proceso también tiene, como nosotros le denominamos, nutricosméticos. ¿Qué significa? Tenemos que consumir magnesio, vitamina D, vitamina C, para la regeneración celular. ¿En una cirugía bariátrica también intervenimos? Sí, intervenimos. Mismos procesos, pero solamente que el paciente bariátrico tiene una preparación previa psicológica. Lo ideal, en caso que eso no suceda, debemos también intervenir y debemos también explicarle cuál es la expectativa y cuál va a ser su realidad. Si el médico a veces no le explica que la expectativa no condice con la realidad, tampoco es como para deprimirse, que tiene que confiar en el proceso. Post-cirugía bariátrica. También trabajamos en lo que es la rehabilitación, trabajamos los patrones respiratorios y elongaciones en generales, ¿sí? También estamos en la precirugía, en el trans y en el post quirúrgico. Trabajamos en la parte de rehabilitación con una nutrición, con una anamnesis, tratamientos medios físicos y terminando mi charla de hoy, espero que no me hayan entendido, creo que me aceleré mucho, hablé muy rápido, espero que haya sido de la comprensión de todos. Y finalizando quisiera cerrar con una frase que una vez un paciente me dijo: ¿cómo es diferente ser tratado con seriedad y no como un cliente? Ser tratado y respetado por lo que me trasciende, ser tratado como un ser único, diferente, sin que el profesional esté pendiente del reloj. Siempre trato de ser una persona humana, ponerme en el lugar del otro. El profesional que está destinado a la salud tiene que tener en cuenta que es un rehabilitador. Y si no es rehabilitador, ponerse en el lugar que en cualquier momento le puede tocar. Entonces, ser más humanos, ser conscientes y sin dejar de capacitarse constantemente. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Mariela Campuzano por la charla del día de hoy. Muchas gracias también a todos ustedes que estuvieron escuchando y les animamos a que inviten y sigan participando todos los sábados a la 1:30 de la tarde a través de nuestro canal GBS Paraguay por Facebook y YouTube. Nos vemos el próximo sábado. ¡Hasta luego!